Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un tema que es muy fundamental para la fe cristiana, que todo creyente tiene que entender eso. Cuando estuvimos hablando cuando estábamos tratando el libro de Gálatas, hablamos tocamos un poquito de ese tema cuando estuvimos estudiando el libro de Gálatas. Tocamos un poquito de ese tema porque fue uno de los temas controversiales que llevó al apóstol Pablo a Jerusalén, donde hubo el primer concilio de los líderes de la iglesia, donde tomaron la decisión de decidir qué son las cosas que deben ser practicadas en la iglesia o las bases doctrinales, no para los judíos, qué eran las cosas doctrinales que los gentiles deberían seguir. Porque había algunos judíos que se habían mudado, habían ido a algunos lugares donde, en Galatia sobre todo, donde Pablo había predicado, intentaban de judaizar a los cristianos, llevándoles otra vez a las raíces judías, que deberían guardar los mandamientos como la circuncisión, como el día de reposo y otros mandamientos, el lavamiento de mano y muchos otros mandamientos, y después creer en el Señor Jesús. Así que Pablo les hizo entender que si intentáis de guardar esos rendimientos, habéis caído de la gracia. Que cualquier persona que se esfuerza para satisfacer o para agradar a Dios guardando los mandamientos, ya cayó de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesita a Jesús para ser salvo, porque puede salvarse a sí mismo. Así que es una de las cosas, uno de los temas que hoy en día es muy popular. No sé si habéis escuchado de los cristianos mesiánicos o los judíos mesiánicos que enfatizan demasiado sobre las tradiciones judías, las leyes judías, las fiestas judías. Quieren celebrar todas esas fiestas para sentirse cristiano. Recordamos una cosa bien clara, hermanos. En el cristianismo no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay pobre ni rico, no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. No hay ninguna distinción en el cristianismo, porque Dios ha unido diferentes personas y tradiciones para formar un solo pueblo en Cristo Jesús. Así que si somos un solo pueblo, tenemos solo una ley, la ley que es la ley del Espíritu, que nos ha librado de la ley del pecado o la ley que nadie pudo cumplirlo, que eran los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Así que lo que vamos a ver es algo muy fundamental para nuestra salvación o para disfrutar, para poder disfrutar el gozo de la salvación y la libertad que hay en Cristo. Porque hay muchos que son creyentes, pero no sienten ese gozo de la salvación. No se sienten salvos. ¿Por qué? Porque cada día quieren guardar un día. Imagínense, y el día que no guardan ese día, se sienten frustrados. Así que su satisfacción, su totalidad y la felicidad como cristiano depende de sus acciones diarias para complacer a Dios. Así que viven cada día, es como vivían con una lista. A ver, hoy he orado 2 horas. Hoy he hecho esta parte. Y el día que no consiguen hacerlo, porque las actividades diarias no dependen de nosotros, el tiempo no es nuestro. Podemos decidir hacer una cosa hoy, pero ocurre otra cosa y después no lo hacemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que hemos caído de la gracia? No, hermanos. Así que, por favor, presta mucha atención, porque es fundamental que lo comprendan. Es muy fundamental que lo comprendan. Si no, serán fácilmente llevados al engaño o al error. ¿Qué vamos a intentar de hacer hoy? Vamos a intentar de ver, como podéis ver en la pantalla, el título es Gracia y Ley o Ley y Gracia. Así que en esta enseñanza voy a intentar de contestar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la función de la ley? ¿O por qué fue dada o dado por Dios? ¿Por qué fue dada la ley o cuál es la función de la ley? Como le dije antes, si volvéis a escuchar la enseñanza de Gálatas que hicimos, hablamos un poquito de eso. Así que poder regresar ahí les va a ayudar para comprender un poquito más lo que vamos a ver. Solamente vamos a ver la primera pregunta hoy. Y si el Señor lo permite, el siguiente domingo vamos a ver la segunda pregunta y el tercer domingo vamos a ver la cuarta pregunta. La segunda pregunta es, ¿la ley ha sido anulada por la gracia?
¿Acaso la gracia, cuando vino la gracia, anuló la ley? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y la otra pregunta es, ¿vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia? En la actualidad, mucha gente dirá que sí, vivimos bajo la gracia, pero se obligan a practicar las obras de la ley. Es muy fundamental comprender eso, hermanos. Porque podemos decir que somos libres en Cristo, pero aún somos esclavos de las obras de la ley. Esforzándonos todos los días para guardar esas cosas que Cristo ya cumplió. La ley en sí es buena, es lo que vamos a ver. Primero, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? La palabra, para poder definir eso y comprenderlo, la ley es una colección de reglas o mandamientos, ordenanzas dadas por Dios al pueblo de Israel después de sacarles de Egipto. Escuchan bien. Dios no dio las leyes, esos mandamientos, mientras que Israel era esclavo. Solamente les dio cuando ellos eran libres, cuando ellos habían confiado en Dios. Así que la ley no es para darle a una persona que está en esclavitud, se le da a una persona que está libre, para que pueda comprender, pero ¿para qué Dios dio esta ley? Aparte de los 10 mandamientos que nosotros tenemos en la Biblia en sí nos dice que Dios dio 10 mandamientos a Moisés, pero habló más. Si podemos leer Éxodo, Levítico, Deuteronomio, sobre todo Deuteronomio, hay bastantes ahí de las leyes. En total hay 613 mandamientos en la Biblia. Y el apóstol Pablo nos dice que si uno se esfuerza para guardar los mandamientos y quebra solamente uno de los mandamientos, es culpable de haber quebrantado todos los mandamientos totalmente. Así que si fracasas uno, has fracasado todos los demás mandamientos. Entonces, pobrecito de nosotros, porque nadie puede guardarlo. Porque sinceramente no amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo sé? Porque aún no hemos dado todas nuestras posesiones para darle dinero a los pobres y vivir en fe. Aún seguimos agarrándonos a nuestros teléfonos móviles, agarrándonos a nuestros trabajos, agarrándonos a nuestras casas, agarrándonos a algunas cosas. No vivimos como Juan el Bautista, con piel de cabra o de camello, con un cinturón. No comemos miel silvestre ni langostas. Comemos langostas de verdad que vienen del mar, de esas buenas rojas. Vivimos de lujo, nos cuidamos. Claro, alguien dirá que sí, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo niego, es cierto y es bíblico. Pero por el tiempo que tenemos, no vamos a entrar en los detalles para contestar todas esas 3 preguntas. Vamos a enfocarnos, ni el 1 vamos a poder terminar la pregunta número 1, porque no vamos a entrar en el profundo, porque necesitaremos quizás un mes por cada pregunta para que si se entiende mucho mejor. Pero si después alguien tiene una duda sobre eso, por favor no dudes en preguntármelo. Así que Dios dio esos mandamientos al pueblo de Israel. Escucha bien, hermanos. Era después de haberlos salvados. Él no dio los mandamientos antes de salvarles. Así que Dios no dijo, guarda mis mandamientos y yo os salvaré. No. Guarda mis mandamientos y yo prometo que os sacaré de Egipto. No. Él les sacó por pura gracia, ni lo merecieron. Pusieron su fe y su confianza en la promesa que Dios había dado a Israel. Dios tomó la decisión de guardar su palabra, sacó a Israel de Egipto y les pasó por el Mar Rojo. Ellos deberían confiar que Dios era poderoso para mantener esas aguas así abiertas, mientras que ellos cruzaban en tierra firme. Era solamente después de haber cruzado, ser salvos de los egipcios, que Dios entonces les puso la ley en su cara. Ellos, este bautismo, según la palabra, este pasaje en el Mar Rojo con las aguas a los 2 lados, la Biblia dice que representa el bautismo de los hijos de Israel. Fueron bautizados. Por eso es que todos que ponen su fe en Cristo deben ser bautizados. Una demostración pública de su fe en Cristo. La decisión de haber confiado en Dios para seguir a la tierra prometida. Solamente era después de que creyeron, que fueron bautizados, pasando por el Mar Rojo y llegaron al otro lado del Mar Rojo, que Dios les puso los 10 mandamientos o su ley en su rostro para que ellos supieran.
Pero ¿cuál de verdad es la función de la ley? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que darles esa ley después de haberlos salvado? ¿Por qué no los dio la ley primeramente y obligarles a guardar la ley y después salvarles? ¿Por qué tuvo que salvarles, bautizarles por el Mar Rojo y después, cuando están a salvos, les entregó la ley? ¿Por qué? La primera parte lo tenemos en Mateo 5, 17 a 18. Ese es el Señor Jesús mismo que nos habla aquí. Él dice una cosa bien clara que tenemos que comprenderlo como creyentes. No malinterpretan la razón por la cual he venido, porque la gente pensaba, bueno, ya que Jesús vino, ya no guardamos, la ley ha sido anulada. Esa es la segunda pregunta que vamos a ver. Pero Jesús dice que, oye, no malinterpretes la razón por la cual yo he venido. Yo no he venido para lo que vosotros queréis o para lo que vosotros pensáis. No vine para abolir la ley. ¿Qué quiere decir? No vine para decir que esta ley no sirve. No, esa ley ya está desechada. No vine para eso. Yo no vine para abolir la ley de Moisés y de los profetas. No es para eso que yo vine en persona. Dice, a lo contrario, la razón por la cual yo vine para cumplir, vine para cumplir sus propósitos. Así que la ley tiene un propósito. Así que hay unos propósitos de la ley. Así que Dios no dio la ley después de salvar a Israel solo para darlo. Hay un propósito. Y Jesús dice, yo vine, como vosotros no sabéis el propósito por el cual Dios dio la ley, porque os dio solamente y lo tenéis y nadie pudo guardarlo. ¿Y cómo lo sabemos que nadie pudo guardarlo? Porque los israelitas deberían ofrecer sacrificios todos los días por sus pecados. El mismo sacerdote que ofrecía los sacrificios debería ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Porque no hay nadie en sí quien puede guardar la ley. Si nadie puede guardar la ley, es como diciendo a mi hijo, hazme un buen bizcocho de crema, de fresa y de esas cosas. Y me voy a trabajar y llego de trabajo esperando que el bizcocho esté en la mesa, sabiendo muy bien que mi hijo no tiene ni idea de cómo ni encender el horno. ¿Cómo lo puedo decir de hacerlo si él no sabe? Quizás sabrá encender el horno, pero no sabrá hacer las mezclas para hacer un bizcocho. Pero ¿cómo lo podemos creer esto? ¿Cómo Dios pudo dar una ley sabiendo que la gente no lo van a poder cumplir, a poder hacerlo? Jesús dice que había un propósito para esa ley. Así que la razón por la cual Él vino era para cumplir los propósitos de la ley. Mira, 18 dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni la más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumple. Escucha bien, vine para cumplir hasta que no se cumple el propósito de la ley. Creo que sí, hasta que su propósito se cumpla. Eso es precioso, hermanos. Él vino para cumplir la ley. Y Él dice, ninguna parte de la ley va a desaparecer hasta que yo la cumplo. ¿La cumplió o no la cumplió? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cumplió Jesús el propósito de la ley o no lo cumplió el propósito de la ley? Vamos a ver según las Escrituras, para que no sean opiniones mías. Así que cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, no eran condiciones para su salvación. Dios no dio la ley como condiciones para ser salvo. No dice, guarda eso y yo te salvo. No, eran quejosos, un pueblo terco, un pueblo que Dios dijo a Moisés que no voy a ir con ellos, sino les mato. Si voy con ellos, a esos solo termino. Mejor que vaya mi ángel, que es más. No, Moisés, que Señor, por favor, que si tu presencia no voy con nosotros, a ninguna parte vamos. Dios lo puso bien claro, que yo no voy con eso. Así que ¿cómo Dios puede dar la ley a un pueblo que es terco y duro de servir? Dios tenía un propósito por el cual Él dio eso. Así que Dios no dio la ley como condición para salvación. Dios no les reveló la ley a los israelitas mientras ellos estaban aún en Egipto. Escucha bien. Dios no les reveló, ni a Abraham Dios le reveló la ley, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José, a ninguno de ellos. Dios nunca reveló su ley a ellos. Podría haberlo revelado a Abraham, porque la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué Dios no le reveló entonces su ley a él?
porque Dios tenía un propósito y cuándo Él debería revelar su ley. Así que, y luego Él prometió sacarlos si estuvieran a la altura de la ley. Dios no prometió sacar a los israelitas si estuvieran a la altura de la ley. Él les sacó, después le dio la ley. Así que lo único que requirió fue que creyeran. Eso es la única cosa que Dios quería de los hijos de Israel, era que ellos deberían creer en la promesa de que Dios detendría las murallas de agua de ambos lados, que los haría cruzar a salvo hasta la ribera. Traje esta foto para que lo entendáis un poquito. Los hijos de Israel tenían una cosa que tenía que hacer y comprender. Deberían confiar que Dios iba a cuidarle mientras que ellos pasaban entre las murallas de agua del Mar Rojo. Eso era la fe que ellos deberían tener en Dios. Dios no les hizo pasar por aquí porque eran buena gente. Pura gracia y misericordia de Dios. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob que Él iba a cumplirlo. Aunque Él sabía que el pueblo era terco y duro de servir, algunos de ellos, como en Sodoma y Gomorra, cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, suplicó que si haya solamente 10 personas en la ciudad, si Dios iba a perdonar la ciudad. Así que por amor a algunos pocos que estaban aquí, como Moisés mismo, como Josué, como Aarón, como la hermana de Moisés, todas esas personas, por amor a ellos también, la misericordia de Dios permanecía con este pueblo terco. Así que hizo Dios. Ellos deberían confiar en el Señor, que Dios iba a guiarle a través del agua. Así que Dios dio los mandamientos o la ley a Israel con un propósito, después de haberles ayudado a cruzar hacia el otro lado del Mar Rojo, después de haberles liberado totalmente de la esclavitud. Y ellos deberían, por amor, escucha bien, hermanos, ellos deberían, por amor, ahora seguir los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Créeme, hermano, si alguien te entrega su vida, si alguien entrega su vida por ti y totalmente, entrega su vida por ti totalmente no, gracias, hermano, no, gracias. Si alguien entrega su vida totalmente por ti y te ayuda a cruzar hacia el otro lado del Mar Rojo, es normal que cualquier cosa que la persona te ofrece después de eso, lo recibe con gratitud. Así que ellos deberían aceptar lo que Dios tenía para ellos con gratitud por lo que Dios había hecho para ellos. Por eso en Mateo capítulo 5, versículos 17 a 18, el Señor Jesús aclara la duda que tenían sus seguidores. Porque no todos que seguían a Jesús de verdad conocían el propósito de la ley, o no todos los que le seguían eran de verdad seguidores suyos. Él aclaró a sus seguidores al decirles que Él vino no para anular la ley de Dios, ¿vale? Él no vino para anular esta ley que Dios dio al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, después de haberles salvado, pero Él vino para cumplir el propósito de esta ley. Así que Jesús no anula la validez de la ley, porque la ley de Dios en sí es buena, como dice Romanos capítulo 7, 12. Dice, la ley de Dios es buena. Jesús no vino para anularla. Ni tampoco Jesús dijo que no hay que obedecer a la ley. No, es que la ley es buena y es santa. En sí misma, la ley es santa. Y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Así que hay un propósito por el cual Dios dio esta ley a unas personas que Él ya había salvado. Jesús vino para cumplir la meta que tenía en la mente, que Dios tenía en su mente cuando entregó la ley a los hijos de Israel. Mira lo que dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 13 a
a 17. Escuchen bien, hermanos. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Es como Israel. Antes estaban en Egipto, muertos, esclavos de pecado. Porque aún Dios no había venido para liberarles. De otra manera, para que lo podamos entender en el contexto de cuando Dios dio la ley. Así que ellos estaban en esclavitud. Nosotros ahora, como creyentes, que no somos israelitas, somos gentiles, estábamos muertos a causa de nuestros pecados, porque aún Dios no había quitado nuestra naturaleza pecaminosa. Deseábamos aún pecar. ¿Cómo eran sus vidas de aquí hace 15 años? ¿Dónde estaban? Que nadie me lo diga. ¿En qué se involucraban? Hace 20 años. Cuando tenía 18 años. Señores, señoras, ¿qué hacían con su vida? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Estaban ahí buscando a Dios en intimidad? ¿O deberían arrastrarles con palos de las discotecas o de los bares o de otras partes? Porque estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Es ahí donde Dios nos encontró. Así que Dios no vino diciendo que te doy la ley para que tú la guardas y después te salvo. No, sacó, liberó y después seguimos. Entonces, dice el apóstol Pablo aquí, entonces Dios dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Así que Dios perdona nuestros pecados y nos da vida con Cristo. Dice, el 14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminando y la eliminó clavándola en la cruz. No dice, hermano, escucha bien, no dice que Dios anuló la ley. Anuló la carga, los cargos, la penalidad de la ley. Porque el que no obedecía la ley, porque la ley condena, lleva a la condenación. Porque quebrantando uno de la ley era quebrantando toda la ley en sí. Así que toda esta carga que nos correspondía a nosotros, porque todos hemos pecado, todos habíamos pecado en entonces, Dios anuló esta condena que nos correspondía a nosotros, clavándolo en la cruz. ¿Qué quiere decir? Entregándolo a su hijo, matando a su hijo para que nosotros podamos vivir. Hablaba con los niños cuando Abraham llevó a su hijo para sacrificarle a Isaac. El sábado pasado con ellos, dándonos estudio. Le dice, murió una oveja inocente y Isaac se salvó. Él les preguntó a ellos, ¿quién más murió para que otra persona se salvó? Barabás se salvó y Jesús murió en su lugar. Jesús murió y todos nos salvamos. Inocentes mueren por culpables. Dios cogió toda la carga, todo el cargo del pecado, la condenación que nos correspondía a nosotros, la clavó sobre su hijo inocente en la cruz. Por eso que se oscureció, la tierra entera se oscureció durante 3 horas. Porque era como porque Dios no soporta el pecado. No importa quién es el pecador. Dios aborrece el pecado. Así que Dios aborreció el pecado. Y en ese momento el Hijo de Dios estaba totalmente siendo un condenado por su mismo Padre, clavándolo en la cruz, poniendo toda la carga que nos correspondía a nosotros sobre él. Y en el momento que Jesús murió, dice la palabra, que la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se rompió en 2. ¿Qué quiere decir? Dando acceso a quien sea a la presencia de Dios sin necesidad de pasar por nada ni nadie. Ahora podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios, hablarle con Dios como fuera Abraham hablando cara a cara con Dios, como su amigo. Tenemos ese acceso libre. Que nadie venga diciéndole que tiene que guardar esto y esto para hacerse más aceptable delante de Dios. Hermano, eso sí que son choradas, cuentos de viejas. Esclavitud para nada, porque no gozas de la salvación que tenemos, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Vivimos guiados por el Espíritu Santo, no esforzándonos para guardar las obras de la ley. No. Somos libres, personas libres. Decisión de seguir o retroceder y quedarnos quietos. Y seremos responsables de cada decisión que nosotros tomamos. Dice la palabra. Así que Pablo lo pone bien claro aquí. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados.
¿Y por qué aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa? Dice, entonces Dios les dio vida con Cristo a perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, escucha bien, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Dice que les avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y dice, por lo tanto, ya que Cristo hizo todo eso, por lo tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben, o por qué no celebran ciertos días santos, ni ceremonias de luna nueva. La ceremonia de luna nueva es la Hanukkah, la fiesta de la dedicación que celebran los judíos. Que nadie le condene. Si alguien, dale, échale fuera. Que no le condene por esas cosas. Ni los días de descanso. No se siente condenado, no se siente reprochado, no se siente inferior como cristiano. Porque hay alguien que dice, yo guardo esos días festivos, yo guardo eso. No, tú eres una persona libre en Cristo. Dice que Juan el Bautista, escucha bien, de todas las personas nacidas de mujeres, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Lo confirmó Jesús. Pero ¿sabe lo que dijo? Pero es el mínimo en el reino de los cielos. ¿Qué cosa? Juan no tenía el Espíritu de Dios, vivía en él. No, tenía sobre él. Pero él, en el nuevo pacto que tenemos, Dios mora en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que los que están en el reino, en el nuevo pacto, no se puede comparar ni esa persona con Juan. Pero aún así, no hay ninguna persona nacida de mujer, de todas las personas que hicieron, tan grande como Juan. Pero Jesús lo pone bien claro. Aún así, la gente en el reino de Dios son más que Él. Ténganlo bien claro. No permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias de luna nueva, como la Hanukkah o fiesta de la dedicación, o ni los días de descanso, como los sabáticos. Que nadie le condena. ¿Por qué no vas a la iglesia el sábado? El domingo es de Satanás. ¿Por qué yo le llevó a la iglesia católica? Que nadie le condene por esas choradas. Son cuentos de viejas. Déjalo ahí. No entras en discusiones con esas cosas. Pues esas reglas, dice, esas reglas solo son sombras de la realidad que vendrá. Son sombras. ¿Qué es una sombra? La imagen de algo que es real. Que no se puede ni comparar porque está como opaco, no se ve claramente, no se entiende. La gente que celebran todas esas fiestas ni las entienden por qué las celebran. Se puede usar todo tipo de términos judíos, mesiánicos o lo que sea, o español e inglés, para hacerlo sonar bonito. Pablo dice que se quieren hacer doctores de la ley, pero que son necios. Es lo que dice la Biblia. Se quieren hacer doctores de la ley, pero que son necios en sí. Así que Jesús cumplió las sombras ceremoniales del sacrificio y la fiesta. De sacrificio, porque Él es el Cordero de la Pascua. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, ¿qué dijo? He aquí el Hijo de Dios. He aquí mi primo. Su madre se llama María. Vivimos en el mismo barrio. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de la Pascua, el Cordero que quita los pecados del mundo, es Jesús. Juan lo pone bien claro. He aquí el Cordero de Dios. Y Jesús también lo pone bien claro. Así como Moisés levantó la serpiente en Juan 3, 14 hasta 17. Es como aquí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Y Él lo pone bien claro, para que todos aquellos que creen en Él sean salvos. Y luego dice, de tal manera amó Dios al mundo, como levantando a su propio Hijo en la cruz, el Cordero de la Pascua. Así Dios demostró su amor para con todos nosotros. No en guardar días ceremoniales, festivales o lo que sea. Si intentamos de hacerlo, hermanos, escucha bien, has caído de la gracia.
Contesta la pregunta, ¿se puede perder la salvación? Si te mantengas sobre eso, te vas al infierno, porque está diciendo que Jesús no es suficiente para tu salvación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan mismo lo dice. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús y a Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos deberían celebrar el día de la Pascua comiendo un cordero, porque se acordaba aquella noche que Dios pasó sobre Egipto y ellos pusieron la sangre de cordero sobre el pozo de su casa para que el ángel de la muerte no matara a sus hijos. Eso era una sombra de lo que Jesús tenía que cumplir. Ellos deberían seguir cumpliendo, celebrando la Pascua todos los años, hasta que cuando Jesús dijo que no pasará ninguna tilde de la ley hasta que se cumpla, porque Él vino para cumplirlo, no para abolirlo. Así que Él la cumplió muriendo en la cruz, el último cordero. No hay más sacrificio para nuestros pecados. Jesús fue el último y perfecto sacrificio para tus pecados y para los míos. No hay más. Por eso que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y somos personas totalmente nuevas y diferentes. Y también Jesús es nuestro descanso. No solamente es el Cordero de la Pascua, es nuestro descanso. Estamos en Cristo, estamos en descanso. Por eso que Él dice, si alguno está cargado y cansado, ¿qué tiene que hacer? Vengan a mí y yo le haré descansar. Mira, hermanos, Dios creó el mundo por 6 días. Séptimo día descansó. No es que Dios estaba cansado. Descansó significa que había terminado la obra de la creación. El día de descanso fue creado para el hombre, no el hombre para el día de descanso. Tu trabajo es para que fue creado para ti. Así que no eres esclavo de trabajo. Nosotros tenemos que decidir cómo trabajamos. Así que el día de descanso fue creado para el aprovechamiento del hombre, no para hacernos esclavos del día sabático. Por eso que Pablo lo pone bien claro, que algunas personas dirán que ese día es más importante para mí, ese día otros dirán es este día, otros dirán, que hagan lo que quieren, pero que nadie juzga a nadie. Porque yo tomo un día santo, puede decir que el lunes es mi lunes santo, yo lo hago por amor a Cristo. ¿Y quién eres tú para juzgarme si mi Padre no me juzga? Si uno dice que es martes su día santo, ¿quién eres tú para decir que martes no es su día santo? Mi esposa no trabaja los jueves, puede ser su día santo. Puede ser el día que ella decide para el Señor. Algunos no trabajan los sábados, otros no trabajan los domingos. Otros tienen hasta 2 días santos a la semana, sábado y domingo, qué lujo. Pero pueden decidir. Pero que nadie juzga al otro, que tú no guardas el día santo, tú no. No. Escucha bien, el día sábado es del calendario judío. El día domingo, ¿por qué la iglesia primitiva celebraba el día domingo? Porque ellos creían que era el día de la resurrección. No el catolicismo que lo puso, ni el papa ni nadie. La iglesia primitiva, antes del catolicismo, celebraba el día domingo porque ellos veneraban ese día de la resurrección. Celebraban ambos días, sábado y domingo. Pero como los judíos ponían tanta énfasis sobre el sábado, decidieron a no celebrar más el sábado y quedarse con el domingo. Es como para fastidiarles. No vamos a ser judíos, vamos a ir domingo, el día que resucitó nuestro Señor. Y ahora, para que encaje según las nuevas enseñanzas que tienen unas palabrerías, hermanos, muy preciosas, con todas las diapositivas, algunos se quieren hacerse doctores de la ley, como dice Pablo, pero se hacen necio. Hermanos, no necesitamos intelecto para comprender a Dios. No tienes que ser doctor de la ley para comprender a Dios. Tienes que ser una persona que tiene un corazón dispuesto, humillado, con deseo de conocerle. Y Él se va a revelar. No necesitas ir a un pastor lo llama los seminarios cementerios. Porque ahí mueren muchos cristianos verdaderos. Van a los seminarios para salir siendo pastores, salen siendo piedras secas. No tienen amor, solo tienen conocimiento, digamos, mucha letra. Como dice Pablo, mucha letra mata. Solo tiene la ley ahí anda como un caballo que no sabe. No, porque les han dicho, ¿es esto o no es nada?
Por eso que hay muchos grandes predicadores, hermanos, que yo respeto mucho y admiro sus enseñanzas. No creen en los dones del Espíritu Santo. No creen en los milagros. No creen en nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque se han puesto cuadradito. Han aprendido un error de un maestro equivocado y lo han ido así expandiendo. Y hay muchos creyentes que siguen creyendo en este mismo error. Así que también Jesús es nuestro descanso, como el Shabbat era el descanso de los israelitas, como confirma la ley. Hay muchos pasajes, hermanos, en la Biblia que habla del día de descanso. Que el día de descanso, Dios creó el día de descanso, si quieres copiarlo. Él creó el día de descanso para los israelitas. El primer concilio que hubo en Jerusalén, que Pablo fue ahí con Bernabé y Tito, para hablar con los líderes de la iglesia, porque había una confusión en las iglesias de Galatia y otras iglesias, porque los judíos, algunos judíos eran infiltrados, ni eran hermanos de verdad. Pablo dice en Gálatas, eran falsos hermanos infiltrados. Intentaban esclavizar al pueblo de Dios, obligándoles a obedecer la ley y con Cristo. Cuando fueron a Jerusalén para aclarar eso, porque Pablo decía, oye, es mejor que vaya a aclararlo con los que estaban con Jesús. Quizás yo estoy corriendo en vano. Estoy haciendo todo mi trabajo en vano. Quizás necesitan la ley. Pero llegando ahí, no hay ninguna parte del concilio como conclusión que ellos deberían guardar el día de reposo. Ninguna. Solo les dicen, no evitan el pecado sexual, evitan el comer carne sacrificada a los ídolos o animales estrangulados. Cosas que los gentiles deberían evitar. Nada. Alguien dirá, bueno, es porque los gentiles ya iban al templo los sábados. No, se reunían en las casas todos los días se reunían en las casas. Así que para ellos todos los días eran días santos. Pero lo que me gustaría leer de todo ese pasaje es el Éxodo 35, 1 a 3. Escúchame lo que el Señor dice. Luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel. Esas son las instrucciones. Él les dijo, esas son las instrucciones del Señor. Las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Dice, tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual. Pero el séptimo día será un día de descanso absoluto. Un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. ¡Wow! Cualquier persona que trabaje ese día de descanso será ejecutado. Ni siquiera encenderá un fuego en sus casas en el día de descanso. Así que los israelitas no tenían ni que encender la estufa. Así que si el día de descanso en invierno hay un frío que te congela, si enciendes la estufa ya pecaste. Así que tienes que salir tú mismo en la calle. Los que lo guardan, por favor, que me avisen. Hay que sacarles por la calle y ejecutarles. Si hay que guardar la ley. Hay que guardarla, ¿no? Porque la ley es santa, es buena. Hay que mantenerla firme. Así que si alguien se levanta de su casa y se cepilla los dientes, está trabajando. Quiero que lo sepas. Está trabajando. Te haces un café, estás trabajando. Cocinas algo para comer, estás trabajando. Frega los platos, estás trabajando. Debe ser ejecutado. Enciende, la estufa tiene frío, estás trabajando. Cualquier cosa que te hace trabaja. Ni siquiera debe encender el fuego. No lo intentas, sino debemos ejecutarte, sacarte fuera de Santa Coloma, por ahí en las montañas ahí, y apedrearte. ¿Por qué? Porque no has guardado tal como dice las Escrituras el día de descanso. Hermanos, ¿veis cómo a algunas personas es fácil adaptar la palabra de Dios para satisfacer sus opiniones personales y dejar algunas áreas de la palabra, escondiéndolo para que no se vea y te enseñan lo que ellos quieren que tú lo veas? No, que se mueven y vean que deben morir porque están haciendo cosas que no deberían hacer. Así que los israelitas no tenían derecho ni de encender un fuego en sus casas. Hoy podemos decir lo mismo. Ni deben encender la estufa ni el calentador. Nada de nada. Te levantas de la mañana tal como tienes la cara. Ni te maquilles, ni te duches porque estará trabajando. No debes hacer nada. Solo pensar en el Señor. Ahí, pensar en el Señor. Se te cae el dinero en un agujero, déjalo ahí para el vecino que venga a buscarlo.
Andas por la calle, se te mete, digamos, el móvil en un desagüe. No debes trabajar para sacarlo, debes dejarlo ahí. Déjalo. Y pasa después del día de descanso para sacarlo. Y si lo encuentras, seguiremos votando por los que están en poder en Santa Coloma. En Mateo 12, los fariseos atacaron a Jesús, hermano, escucha bien. Porque sus discípulos tenían hambre y comenzaron a comer, arrancando unas espigas de grano y a comérselas. Vamos terminando. Dice en Mateo 12, Jesús contestó, porque les acusaban que sus discípulos, oye, están trabajando, no debería. Imagínate, hermanos, tenía hambre. Y los pobres caminaban con Jesús, porque Jesús era fuerte, aguantaba el hambre. Esas cosas sabía porque había venido para cumplir el propósito de la ley. Así que ellos empezaron a arrancar las espigas ahí, frotándose la mano y comiendo. Y llegaron los fariseos. ¡Ey! Hoy es día de reposo, no deberían hacer eso. Es cierto, tenía razón los fariseos. ¿Pero qué lo dijo Jesús? Dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Si comprendiéramos el significado del día de reposo, no iremos por ahí mirando a la gente que eso no lo guarda. No. Tú lo guardas, pues, qué bien. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor por tu vida. Pero Dios quiere que nosotros entendamos una cosa. La ley de Dios fue dada para fomentar una relación entre nosotros también, no causar división entre nosotros, para que otros se creen que son más espirituales y los demás que son más así. Si los fariseos supieran el significado, del verdadero significado del día de descanso, no hubieran atacado a los discípulos de Jesús. Dios quiere fomentar, hermanos, la relación entre las personas, no creando legalistas. No es lo que Dios quiere. Él no quiere crear legalistas, sino fomentar una buena relación entre las personas. Seguimos en Marcos 2:27. El Señor da el motivo por el cual hizo el día de reposo. Escucha bien. Ese es el motivo por el cual Dios dio el día de reposo. Dice, el día de descanso se hizo para satisfacer, ¿quién? Las necesidades de la gente. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Las necesidades de la gente, porque la gente trabaja 6 días a la semana como burro. Y sus burros también tenían que descansar. Ellos mismos deberían descansar. La tierra misma deberían descansar. Los animales deberían recobrar fuerzas. Así que Dios dijo, el séptimo día todo mundo descansa. Es para vuestro bien. No es una que si uno descansa. No, es para vuestro bien. Para eso Dios creó ese día. Para satisfacer las necesidades físicas de la persona. Después de haber trabajado durante 6 días y la semana, tendrá un día para descansar. Pero ahora, escucha bien, hermanos. Tenemos a Jesús que es superior al día de descanso y nos hace una invitación. Tenemos a un Jesús que es superior al día de descanso y Él nos hace una invitación. Si hemos trabajado tanto en la vida, si hemos trabajado en muchas cosas, Jesús nos hace esta invitación. Vengan a mí todos aquellos que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, porque Él es nuestro día de descanso, no un día específicamente. Jesús es el día de descanso. No es sábado, es Jesús. Él cumplió el propósito de este día que Dios dio. Jesús es tu día de descanso. Jesús es mi día de descanso, no un día en concreto. Así que hasta ahora, hermanos, lo que hemos visto son pocas cosas. Ni hemos terminado la primera pregunta. Pero no quería entrar en detalle. Hemos visto solamente cumplir el día de reposo según la ley y que nuestro descanso está en Jesús. Voy a concluir ahora enseñándoles unos pasajes. Presta mucha atención. Voy a concluir ahora enseñándoles unos pasajes. Primera cosa que quiero que entendáis, hermanos. La ley de Dios sí que es santa y buena. Dice Romanos 7:12. La ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos.
Eso sí que es 100% veraz. Se debe usar la ley bien, porque es santa, sus mandatos son santos, rectos y buenos, pero debemos saber usarla. 1 Timoteo 1:8 dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Cuando se usa correctamente. Gálatas 6, la siguiente, el número 3 dice, la ley es nuestra tutora. La ley es nuestra tutora. ¿Qué quiere decir tutora? ¿Sabes? El babysitter cuando la madre no está, el canguro. Así que la ley es nuestro canguro. Así que Dios nos dio la ley temporalmente, no para que la guardamos, porque nadie pudo guardarlo. Pero la ley fue dada también para enseñarnos que somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que no podemos, nadie, hermano, sentado aquí, puede guardar la ley. Nadie. Si fuera así, no necesitas a Jesús en tu vida. Nadie puede guardarlo. Y alguien preguntará, entonces, ¿cómo vivimos en la vida cristiana? ¿Cómo andamos? Pablo dice, aquí en Gálatas 3:24, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. La ley como medio de salvación es nula. La ley en sí no nos puede salvar. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero ayuda a la humanidad a ver sus propios esfuerzos no les sirven para nada. La ley es para que cada uno de nosotros reconocemos que somos inútiles delante de Dios. Que no podemos intentar agradar a Dios ganándonos la salvación, guardándolo. Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. Eso, lo que la ley demanda, se llama las obras de la ley. Porque eso es una pregunta que si mucha gente porque te dirán, no, las obras de la ley, empezarán a buscar una definición diferente de lo que son las obras de la ley. Las obras de la ley es tú poniendo en práctica la misma ley. Eso es lo que dice en la Biblia, las obras de la ley. Guardar el día de reposo, esas son las obras de la ley que se estás esforzando para guardarlo. Dice, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que es la ley que es nuestra tutora, nos enseña a cada uno lo malo que somos. Ya que nosotros no podemos controlar nuestros corazones, porque miramos a veces el zapato de una hermana, deseamos el zapato, eso sí que es codiciar. Miramos el coche de alguien, lo deseamos codiciar. Miramos celos, envidia, entonces ya estamos condenados porque estamos quebrantando la ley. Entonces la ley nos demuestra que no podemos guardarla, que necesitamos a un Salvador. Y nos apunta a Cristo para que corramos a Él y recibir la salvación confiando en Él, que Él fue lo suficientemente justo y entregó su vida por nosotros, guardando la ley perfectamente. Fue el Cordero de Dios que pagó por la carga de nuestros pecados, como no pudimos guardar la ley. Poniendo nuestra fe en Cristo, somos salvos. Último, quinto. El Evangelio de Cristo es el único medio para llegar a Dios. No hay otro medio para llegar a Dios. Ningún otro. Si alguien viene con palabras deliciosas, que muchos de ellos tienen la lengua de oro, como le llamamos, el don del labio. ¿Alguien viene con este don del labio, hermanos? No. No. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una conclusión. Y esta. No hay otra cosa más fuera de eso. La ley de Dios sí que es buena, pero no nos salva. ¿Cómo guardamos la ley espiritualmente? Porque ya estamos en Cristo. Nosotros ya antes teníamos la ley escritas en tablas. De tablas, ¿no? Que Moisés tenía, estaban ahí. Ahora la tenemos escritas en las tablas de nuestros corazones. El Espíritu Santo mismo nos guía para vivir.
a no codiciar, a no envidiar, a no cometer pecados sexuales, a no cometer ningún otro pecado. Pero si nos esforzamos nosotros para intentar guardar los días de reposo, los días de no sé qué, los días de no sé qué, hemos caído de la gracia. Así dice la palabra. Amén. Padre, gracias te damos por tu bondad y por tu palabra que ha sido compartida, porque tu palabra es verdad. Por eso que nos santifica. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, a permanecer en ti y a no apartarnos de ti nunca jamás. Que tu palabra cumple su propósito en nuestras vidas. Que Cristo cada día sea más revelado en nosotros. Que llegamos a conocerle más y disfrutamos esa libertad que tenemos en Él y gozamos de esta gracia redentora que nos ha dado. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.